Muy bien, vamos a dialogar ahora con Alejandro Wagner, quien es director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana del Acero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Darío Ríos te saluda. Hola Darío, bien, acá andamos trabajando, todo bien, llegando a fin de año con muchos desafíos, así que muy bien, gracias por el tiempo. Bueno, sabemos que van a realizar un evento muy importante, el Acero Summit, el 16 y 17 de noviembre en Monterrey, en México. Contanos un poco cuáles las expectativas que tienen y cuáles son los motivos convocantes de este evento. Muy bien, bueno, es el evento de nuestra industria latinoamericana por excelencia, donde nos reunimos todos digamos, aquellos del círculo más íntimo, digamos, de los productores, pero también, y sobre todo, toda la cadena de valor, digamos, va a haber clientes, proveedores, académicos, prensa, así que es un evento muy importante porque es una instancia donde al final terminamos por convocar a todas esas diferentes voces que pueden tener una mirada, una opinión diferente de un mismo tema, que puede ser el acero, pero que por ser un sector tan primario y tan fundamental para cualquier economía, sobre todo para las economías latinoamericanas, entonces es muy interesante esas miradas que digo, digamos, ese académico que puede opinar sobre de una visión más teórica, aquel periodista que tiene una mirada de Europa y que nos va a contar acerca de cómo impacta por ahí el post-COVID, digámosle, la era post-COVID, qué cambios nos trajo, y ahora, lamentablemente, la invasión rusa en Ucrania, cómo movió no solo muchas dinámicas económicas, sino también tal vez políticas, y de cara al futuro qué va a ocurrir, cómo impactó eso en la crisis económica y sobre todo energética. Entonces, bueno, muchos temas que al final hacen a la cuestión siderúrgica o de la producción de acero, del futuro del acero, que al final es lo que nosotros queremos entender, también entender, pero también vamos a escuchar la mirada del sector automotriz. Por ejemplo, vamos a tener a CEOs de General Motors, Grupo Proesa, uno de los grupos más grandes de México, autopartistas. Vamos a tener la mirada de empresas energéticas, hoy está el tema totalmente en boga, actual y para el futuro, temas digamos, de lo que es el cambio climático, la descarbonización. Así que nos convocan los mismos temas de la agenda que maneja el acero todo el año. Eso que estoy nombrando es la agenda día a día para mí, digamos, para nuestro equipo, pero para nuestros miembros de Alacero. Pero la verdad que poder juntarnos todos, y todos, como te digo, todos los que nos rodean para opinar de todo esto y reflexionar y sacar y llevarnos notas para hacer tareas a fin de año y encarar el 2023, ese es lo que nos convoca, es de suma importancia. Y además se le suma el factor de reencontrarnos, ¿no? Porque la verdad que después de 3 años sin poder encontrarnos físicamente, volver a hacerlo, y en Monterrey, que además de la cuna muchos dicen la cuna del acero latinoamericano, porque ahí estuvo el primer alto horno hace más de 100 años, con lo cual tiene todo hasta incluso una inspiración cultural histórica que no es menor. Es un evento igual ya tradicional, que lo modernizamos, lo actualizamos, y que el año que viene lo haremos en San Pablo. Así que bueno, muy entusiasmados y trabajando mucho para que salga fenómeno, y además decir que están invitados Darío y Gabriel, como siempre. Bueno, muchas gracias. Está un poquito lejos, pero no vamos a hablar de las novedades del dólar en Argentina, lo que hace para viajar ahora, pero bueno. Hablabas ahí de la pandemia, de la pospandemia, y lo que todos sabemos que se sigue desarrollando lamentablemente este conflicto entre Rusia y Ucrania, y cómo impacta en el sector todo este contexto internacional. Bueno, justamente en marzo estábamos reunidos, me acuerdo, en Europa con World Steel, digamos que es la Asociación de Acero Mundial, en la cual participa el acero, participo yo personalmente y todo mi equipo en diferentes comités. Allí por marzo nos juntamos con el Comité Económico, que es aquel que intenta pronosticar el consumo de acero por región y después hacer una cuenta global. Marzo, mediados de marzo. La guerra había iniciado, la invasión, más bien dicho, había iniciado hace unos pocos días, pocas semanas. Entonces imagínate qué difícil que era ese desafío. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque, por supuesto un conflicto bélico, primero por lo humanitario, desde ya, 2022, me parece una locura estar hablando de esto, literalmente una locura, pero también tiene impactos, además de humanitarios, económicos, geopolíticos, que no pueden ser ajenos a nuestra visión
como sector privado y como actores de la sociedad tan importantes que lo que es nuestro sector al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque esto, como bien sabrás, trajo un impacto primero en los commodities, y cuando digo commodities alimentarios, primer tema muy sensible y delicado, eh, dado que subieron los precios en todo el mundo. Digamos, la inflación hoy es un tema que se habla en Europa como nunca antes, o como tal vez nunca antes no, pero como crisis histórica hace 20, 30, 40 años. Y de hecho estuve de vuelta en Europa hace poco y en otro comité y volvieron a hablar del tema, y yo a veces me río porque digo, yo hablo de esto como argentino, como latinoamericano, más normalmente, y ellos están muy preocupados, eh, y mismo Estados Unidos, por supuesto, también. Entonces, primer tema, inflación global, por commodities de todo tipo, decía los alimentarios. Ahí también, primer punto, impacto en Latinoamérica, por supuesto, grandes países como Argentina, Brasil, exportadores de commodities alimentarios, que sufrieron un impacto. Otros países compensando negativamente, que también siendo importadores de energía, digamos, como Argentina también, por ejemplo, importador de energía neto, sobre todo de gas. Entonces ahí también la suba del precio energético tiene un impacto negativo, que impacta en las cuentas fiscales y todo lo que sabemos en la macroeconomía y después en la micro. Por otro lado, Rusia y Ucrania no termina ahí el tema, porque también son grandes productores y exportadores de commodities más allá de alimenticios. Por ejemplo, de productos químicos que abastecen, por ejemplo, la industria de semiconductores, que ya, si se acuerdan, ya tenía el problema de la pandemia, de todo el faltante de chip, de semiconductores, a raíz de la disrupción de las cadenas de valor que ocurrió con la pandemia, con las cuarentenas. Entonces a eso se le sumó que Ucrania es uno de los grandes productores de materia prima para los semiconductores. También, yendo más a nuestro sector, nos impactó de manera directa, porque también son grandes productores de toda la cadena siderúrgica. Materias primas, las principales, como carbón y mineral de hierro, pero también de arrabio, que es un semi-elaborado para básicamente exportaban principalmente a Estados Unidos. Después también de semi-elaborados, el famoso slab, digamos, un planchón de acero que no se comercializa, pero que se compra en el mundo para después hacerlo bobina o chapa, que ustedes conocen. Entonces también impactando en los semi-elaborados. Y también incluso producto final. Rusia es el 14º productor de acero, no es menor. Entonces, al final, si uno analizaba toda la cadena, el impacto allá por marzo era fenomenal, desde lo macroeconómico, en Latinoamérica digo, por la inflación y por los commodities alimentarios, así como también en los productos finales de acero. Eso genera disrupción en todo el mundo, y en el mundo siderúrgico elevó los costos de materias primas a niveles históricos, como mencionaba, mineral de hierro, carbón, a niveles que nunca antes se habían visto. Después, ya yendo un poco más a lo contemporáneo en el año, comenzaron a bajar, básicamente bajó el mercado, eso es lo que pasó también, digamos. Entonces ya hay un problema más de desaceleración de la demanda, principalmente traccionado por medidas en China, por el bajo crecimiento de China. Si se recuerdan, el primer semestre de China, hasta hace poco tiempo, siguió haciendo cuarentenas en muchos estados de China, en provincias de China, con lo cual eso hizo que el consumo mundial de acero baje lentamente y colocó un poco menos de presión a los precios de los commodities, y calmó un poco, aunque todavía están en niveles elevados. Pero bueno, eso fue un poco todo lo que pasó, y podemos hablar un rato más largo también con el post-pandemia, como tú decías, y después la invasión de Rusia en Ucrania. ¿Y vos lo ves como que se ha llegado a una situación de estabilización de la producción y de la actividad? Está llegando, pero con muchas incertezas, digamos, todavía, digo, en lo global. Por supuesto que la invasión no terminó, y por más que termine, y de vuelta, quiero expresar el tema humanitario, que es inentendible los motivos, pero si uno piensa, por más que esto termine formalmente, digamos, mañana mismo, lo cual sería una buena noticia desde lo humanitario, pero desde lo económico y desde la disrupción que hablábamos recién de los mercados, especialmente en la industria que nos compete, la realidad es que esto no va a ser de hoy para mañana, porque primero Rusia, por su parte, va a recibir las sanciones, ya recibió sanciones y se van a mantener. No sabemos por cuánto tiempo, pero para que sean serias deberían mantenerse. Entonces, digamos, por supuesto que esto es muy prematuro, porque tiene muchos condimentos geopolíticos, como decíamos, pero uno creería que, por lo que los analistas hablan, es que esto se mantendría en el tiempo, las sanciones a Rusia. Eso va a cambiar la geopolítica, y va a cambiar el comercio mundial. ¿Por qué? Porque Rusia posiblemente una opción que tendría es irse para el lado oriental, digamos, para China básicamente, que de vuelta fabrica la mitad del acero del mundo, con lo cual
eso sin lugar a dudas va a traer cambios en el comercio mundial del acero. Pero por otro lado también Ucrania, que no es menor la cantidad de producto, de producción y exportación que genera, de acero digo, también se vio afectado y se seguirá siendo afectado por mucho tiempo para poder reconstruir esto. Entonces, esto no acaba mañana, esto entonces no podría decir que se estabilizó, sí bajó digamos, de esa montaña rusa de precios y de reacciones también, ¿no? Porque cuando pasa eso ocurren muchas reacciones, simplemente como la economía lo explica, psicológicas, que después empiezan a normalizarse un poco, eso sí, y como te decía, los precios de las commodities han estabilizado un poco hacia abajo, y como te decía también, la demanda de acero de este año, finalmente, básicamente por la crisis energética y por la inflación que ocurrió, sí, típica reacción, los gobiernos centrales están subiendo las tasas de interés, los bancos centrales subiendo las tasas de interés casi en todo el mundo para poder controlar la inflación, liderada por la energía, y eso hace que la demanda en muchos sectores consumidores de acero, como puede ser la construcción, que es más o menos la mitad del consumo, pero mismo también consumos durables como autos, maquinaria agrícola o maquinaria en general, electrodomésticos, línea blanca, todos esos sectores se ven impactados por la baja demanda, entonces eso baja la presión sobre el consumo de acero y eso sí se puede estar normalizando, incluso se irá tal vez un poco más hacia la baja y la desaceleración que ya se está vislumbrando para el 2023. Alejandro, y todos estos cambios, lo que tiene que ver con las cadenas de suministro, ¿ves que en el sector se están produciendo y si hay oportunidades para la región? Muy interesante. Eso sí, a ver, ¿cómo decirlo? Pero puede haber sido una enseñanza o aprendizaje de la pospandemia, que tanto dolor causó a la humanidad, pero también aprendizajes, como decimos siempre, cuando nos golpeamos, pero aprendemos. Y uno de ellos puede ser esto de lo que se llama, algún académico lo habrá puesto, me gusta a mí adoptar el término de globalización de costos, era antes y ahora es globalización de riesgos. Digamos. ¿Por qué se dice eso? Bueno, antes la globalización de costos era básicamente lo que se hizo de realocar, deslocar, mejor dicho, muchas operaciones industriales de polos de consumo industriales históricos hacia polos más baratos por costos, globalización de costos. Entonces me voy a China a fabricar más barato y me sale más barato producir allá y traer el producto semi-elaborado o terminado hacia acá al polo de consumo. La pandemia, ya lo saben, tal vez el que más quedó en la retina de nuestros ojos fue el semiconductor que yo mencionaba antes, pero porque la automotriz es un sector muy popular, digámosle, pero esto ocurrió en muchos productos e industrias semi-elaborados o productos terminados, hizo que se repensara la globalización de costos por una globalización de riesgos. Es decir, ahora un líder de una industria, de una empresa, está pensando que esos riesgos al final también son costos, entonces aquello que parecía barato de ir a deslocarlo tal vez no era tan barato, y si ocurre algo así, está bien, uno no espera que ocurra otra pandemia, pero tampoco podemos descartarlo. Y de vuelta a eso se le sumó la invasión de Rusia y Ucrania, que también trae la misma mirada en cuanto a lo que es la cadena de abastecimiento, porque ahora se cierran un montón digamos, de sistemas productivos o de encadenamientos productivos, geográficamente hablando, digo, se empiezan a realocar. Entonces, no por casualidad, ahora se habla de lo que es el reshoring o el nearshoring, o el ally-shoring se habla ahora. O sea, nearshoring es traer de vuelta esa planta que desbloquee a un país, tal vez no exactamente en el polo de consumo o donde estaba originalmente, pero a un nearshoring, cercano al polo de consumo, o reshoring sería traerlo al mismo lugar donde estaba, o ally-shoring, ya desde el punto de vista político, bueno, lo traigo a un país donde sea aliado mío, de manera tal que por lo menos los riesgos bajen. Muy interesante el tema, esto ya no es una teoría, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, con el cual justamente casualmente estamos trabajando varios proyectos en el acero para incentivar temas de medio ambiente, de descarbonización, económicos, y también esto, nearshoring, anunció hace pocos meses un paquete de estímulos, de financiamiento de miles de millones de dólares para justamente algunas industrias que ya están claramente con proyectos en una hoja de repatriar estas parcialmente o totalmente unidades productivas. Esto tiene una oportunidad puntualmente, por ejemplo, a mi criterio, en México, por ejemplo, donde muchas de estas operaciones estaban tal vez de autopartistas o de maquinaria para otras industrias, que abastecen otras industrias, autopartistas o partes para máquinas que estaban siendo fabricadas en China, parcialmente o totalmente, ahora están teniendo la oportunidad de traerlas para México. ¿Por qué? Porque su polo de consumo es México, pero también sobre todo Estados Unidos. Entonces ahí hay también una cuestión, como decía, ally-shoring,
aliarme, digamos, y acercarme, y eso posiblemente tal vez incluso pueda costar un poco más en el corto plazo, pero con la mirada de largo plazo, después de todo lo que aprendimos, puede terminar costando hasta menos. Así que un poco esto es lo que se viene. Sin duda hay oportunidades para la región. Brasil también tiene alguna que otra oportunidad. Y si esto se le suma al tema medioambiental y el tema energético, energías renovables, que podemos profundizar un poco también, yo creo que en Latinoamérica, y ahí voy a decir el paréntesis lamentablemente, si hace bien la tarea, y esto parece no es la tarea de los niños del colegio, es una tarea titánica de trabajar junto con los estados para resolver cuestiones estructurales que lamentablemente ya son repetitivas, pero que no bajamos los brazos, y desde el acero ese es nuestro trabajo justamente. Si hacemos la tarea entonces, la oportunidad entre temas de nearshoring, entre shoring, el impacto de cómo revisamos nuestros negocios y nuestras relaciones con nuestras geografías y el tema medioambiental, yo creo que a Latinoamérica yo creo no, estoy convencido que tiene una oportunidad. No estoy tan convencido si la va a aprovechar, porque como digo, hay que hacer la tarea, pero sí, sin dudas, hay una oportunidad sobre el futuro en los próximos años. Hablabas del tema medioambiental que preocupa a todas las industrias, por lo menos en lo declamativo, en las acciones, sabemos que son procesos más lentos. Y ya me acuerdo que hablábamos mucho de la necesidad de la integración entre lo público y lo privado. ¿Este tema se está abordando desde esos ambos sectores, digamos? Bueno, yo creo que mundialmente, no solo en Latinoamérica, es un tema que está siendo un poco desordenado, caótico, la verdad. Porque, como bien dijiste, Darío, es primero declarativo y después proactivo, digamos, en cuanto a acciones. Tal vez no está mal, tal vez un semejante desafío global, tal vez si uno lo quiere pensar, programarlo y planificarlo desde abajo hacia arriba, digamos, desde una empresita hacia arriba, hacia un gobierno central, o hacia una región mucho más aún, tal vez no es la única vía, y tal vez hay que hacerlo de las dos, no digo una u otra. Entonces, el hecho de que sea declarativo, el hecho de que la COP27, que va a ser este año, ahora en noviembre, que fue la más importante tal vez de la historia, fue la 26 del año pasado en Glasgow, y ahí realmente se declararon cosas muy potentes, declararon. Bueno, yo creo que de los dos lados, digamos, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba hay que construir esto porque es demasiado complejo. Por supuesto que también uno ve de todo, ve hasta presidentes de países declarando cosas que uno vaya a saber de dónde la calcularon. Pero de vuelta, somos un sector liderado, yo mismo soy ingeniero industrial, ¿no? Imagínate que trabajo en esta industria, estamos rodeados de ingenieros, la complejidad de nuestro sector te obliga a pensar y a planificar mucho, y el largo plazo es casi la única forma, o el mediano plazo. El corto plazo son 5 años en este sector, por eso es tan desafiante trabajar en Latinoamérica, por eso nuestro trabajo es tan divertido, digámosle, por decir así. Pero aún así, a veces es importante que te acompañe el poder de turno con declaraciones. Entonces digo, las dos cosas tienen que ocurrir. Digamos. Entonces digo, está caótico, sí, a veces uno se abruma, por eso siempre digo también el rol de las asociaciones como el Acero ha cambiado. Hoy nosotros tenemos un rol y una responsabilidad muy importante porque tanto para nuestras empresas como para el sector público y por qué no también para la comunidad en su conjunto en general, a Doña Rosa, como le decimos en Argentina, es muy importante dar un manto de claridad a estas cuestiones. Está muy caótico, sí, puede ser que sea hasta necesario, sí, en el corto plazo, después tienen que ir acomodando todo, pero por eso te digo, realzo el rol de Alacero, o de otras asociaciones, por supuesto. Entonces, pregunta tuya igual para no, porque me interesó lo que ¿es declarativo solo? No, también hay acciones. Y de hecho en nuestro sector, te diría que voluntariamente, ya comenzó hace ya más de 1 año y medio, 2 años, un proceso acelerado de acciones, y no hay hoy en nuestros países como te decía, una coordinación. Bueno, el objetivo 2030-2050, viste que se habla mucho de 2030-2050 como 2 fechas, obviamente son fechas referenciales, pero es el mediano y largo plazo. Y no es que hay ya un plano planeamiento de cada país que después baja a sectores y después baja a empresas, y así construimos la ruta de descarbonización de cada sector y cada empresa. La realidad es que no. Entonces, ante ese caos, que, insisto, no lo critico, pero es un caos, el sector siderúrgico y nuestros miembros están ya haciendo acciones que de vuelta nadie le obligó, simplemente por la responsabilidad social que tienen empresas como las nuestras, que hace 30 años
o 40 o 50 años ya actúan en las comunidades donde operan, porque son plantas industriales monstruosas, que ustedes deben conocer muchas, el caso de Ternium en San Nicolás, o de Acindar en Rosario, o de Tenaris, o de Acerbrac en Bragado. Son todas ciudades enormes que dependen en muy buena parte económica y socialmente de estas operaciones. Esto ocurre en toda Latinoamérica. Entonces ya su rol social no era el mismo de cualquier otra industria. También son sectores de altos riesgos por cargas pesadas, cargas de altura. Entonces también el tema de seguridad y el cuidado de las personas estaba en el centro de la escena. Esto se vivió muy, muy claro en la pandemia, donde también fue un sector donde no paró nunca. O sea, paró por un tema de demanda, porque los sectores, lo cual fue peor. Los sectores de un día para otro dijeron, no quiero más acero, y a los 3 meses dijeron, quiero todo el acero que no me diste. Entonces la curva en B de Nike fue la más pronunciada de las regiones mundiales. Esto paréntesis, en el 2020, la pandemia, la peor pandemia, Latinoamérica cayó 10% cuando el mundo cayó 1% en el año, ¿no? La curva fue pronunciada, pero en el año caímos 10%. En el 2021 subimos 27%, histórico, la región que más subió. Entonces, esa montaña rusa es la que vivimos, y la vivimos operando con barbijos, con turnos rotativos, porque no podían estar más de tantos días juntos. ¿Se acuerdan de la locura que vivimos? Bueno, el sector del acero está acostumbrado a ese tipo de desafíos, y fue tal vez el más desafiante después de la pandemia, pero se vive todo eso. Entonces, en ese contexto es que, insisto, el sector ya comenzó una ruta de descarbonización, básicamente basada en lo que la IEA, la Agencia de Energía Global, tiene un apartado en su documento que emitió en 2020, donde para algunos sectores hard to abate, que se les llama, como el cemento, químico y acero y aluminio, trazó una ruta muy general, global, no aplica a todas las regiones, pero más o menos global, de cuáles serían las rutas más o menos de descarbonización. Hoy el sector más o menos tiene bastantes certezas, por lo menos en el mediano plazo, qué es lo que tiene que hacer para bajar las emisiones de CO2. Entonces ya lo estamos haciendo, y insisto, mi agenda es número 1, es ese tema, con lo cual, si uno lo baja a los CEOs de las empresas que te mencioné por ahí, brasileras, mexicanas, colombianas, chilenas, peruanas, ya están tomando acciones de eficiencia energética, mejor uso de los recursos como el agua, de capturar el carbono que emiten los procesos productivos, de usar más chatarra, de usar más energías renovables, hacer convenios con clientes y con proveedores para eficientizar el proceso, porque esto no se hace solo. De nada sirve que el acero se descarbonice si no se descarboniza el mineral de hierro, si no se descarboniza la automotriz. A su vez la automotriz tiene que pedirle a sus proveedores que haga lo mismo. Entonces hay toda una cadena en la cual el acero, por el rol que tenemos como industria primaria, estamos liderando. Así que no es solo declarativo a nivel industria, para nada. De hecho, para no quitarte mucho tiempo, te voy a invitar y te voy a convidar a que lean el posicionamiento que hicimos del acero para el cambio climático, lo metimos en noviembre del año pasado. Ahí está, a grandes rasgos, no solo lo que la industria sabe que tiene que hacer, sino también lo que deberían hacer los actores políticos para apoyar ese camino, sobre todo en el largo plazo, las tecnologías disponibles que va a haber en el corto y en el largo plazo, y también, al final, un apartado de las acciones que ya se están llevando adelante. Alejandro, en Argentina se está trabajando para realizar el gasoducto Néstor Kirchner. ¿Qué significa esto para la región y para la integración también del sector a nivel regional? Excelente, excelente caso que me interesa mucho porque es regional, es energético. Significa una oportunidad enorme, primero para Argentina desde ya, pero también para la región. Para Argentina, porque, bueno, ustedes lo saben bien, primero dejarías de importar en los puntos álgidos como en invierno, dejarías de importar, y eso te ahorra divisas, y eso ya sabemos lo que significa, en un país que requiere dólares. Por otro lado, podrías abastecer no solo residencias, que hoy tienen una garrafa de gas, y puedes abastecer de gas natural mucho más económico, entonces eso se impacta directamente en la economía familiar, lo cual desde ya que es otro gran logro sería. También impacta en las industrias, porque muchas industrias, sobre todo del centro y norte del país argentino, no tienen gas natural para producir, entonces producir con garrafa, con gas licuado, también es mucho más caro. Así que impacto en Argentina desde ya, incluso se habla de ser exportador neto, o sea, de empezar a exportar por lo menos a los países, a Chile, incluso eventualmente hasta Brasil. Hay un proyecto, se podría, si se hacen las cosas bien con el gobierno vecino, se podría hasta exportar gas natural a Brasil. Y eventualmente una segunda etapa, que en mi criterio, por lo que he leído, no soy un especialista energético, pero la gran oportunidad sería también tener la oportunidad de licuar ese gas y exportarlo en barcos. Ahí ya estamos hablando de una exportación a cualquier lugar del mundo, básicamente.
Entonces, las oportunidades para Argentina son enormes, y como te decía también para Brasil, para Chile, que hoy te compra gas natural también. Es decir, la región, Brasil mismo se haría Brasil hoy está discutiendo el tema gas también. Hay un plan gas que nunca se llevó adelante, ahora están en medio de las elecciones, con lo cual a veces es el punto más álgido, pero hay que ver qué hace Brasil para el futuro, pero también podría ser un aliado energético en ese sentido, y eso también traería beneficios colaterales para Argentina en lo que es el desarrollo energético, que Brasil tiene mucho más avanzado, por cuestiones naturales. Entonces, oportunidad enorme para Argentina, como decía, para la región. Hace un rato mencioné también en una de mis respuestas la oportunidad que podría tener la región como en este cambio que se va a dar en los próximos 20, 30 años energético ligado al cambio climático. ¿Por qué? Nosotros sabemos que hoy estamos hablando de Rusia como potencia mundial, nos guste o no, como a los países árabes, aquellos que tienen petróleo y gas, ponen en general países, los de la OPEP, potencias. Estados Unidos tomó la delantera en lo que es el shale gas, y hoy ya tiene su independencia y hasta exporta gas natural y petróleo. Eso geopolíticamente desde ya es un fenomenal poderío. ¿Por qué Latinoamérica podría eventualmente hacerse eco de esta oportunidad? Porque hoy se habla de las energías renovables, y hoy se habla de lo que es incluso el hidrógeno verde. Han escuchado, está en boga. También hay que decir que las energías renovables hoy representan nada más que el 10% de la matriz energética global. Digamos, el 90% continúa siendo energías fósiles, no renovables. ¿Cuál es nuestra mirada, para ser bien cautos también de la oportunidad, pero también de los riesgos, o ser bien realista, ni optimista ni pesimista? Vamos a intentar ser realistas. Primero, esta matriz, 10%, 90%. ¿Qué hay que hacer? Hay que ir aumentando esa penetración, que está aumentando hoy exponencialmente. Todas las inversiones en el mundo, incluso en China, en el proyecto de renovables están aumentando exponencialmente. Aún así, 10% los últimos años. Con lo cual, si uno tiene que proyectar de acá a 10 años, vamos a decir una década, estaremos en 20, 30%, 40%. O sea, seguimos un 60% dependiendo de los fósiles. Pero los fósiles no son todo lo mismo, tampoco no es lo mismo el carbón que el gas natural. De hecho, para nuestro proceso productivo del acero, muy importante esto, muy importante, se usa, sobre todo en China, carbón vegetal para producir acero, y eso es el más contaminante. Ahora, el gas natural es fósil, pero mucho menos contaminante que el carbón, perdón, el carbón vegetal. Entonces, se le llama el gas de transición, el combustible de transición. Para fabricar acero, pero para fabricar otros tantos productos en los próximos 10, 20 años, tenemos que aprovechar el gas natural abundante y por ende a bajo costo, que estábamos recién hablando. Vaca Muerta es el exponente número 1, segundo reservorio de shale gas del mundo, pero también lo tiene oportunidades México junto con Estados Unidos. Esa cuenca que explotó Estados Unidos en Houston también tiene una pancita ahí en México, y no lo están ni discutiendo todavía. Entonces digo, Brasil, como te comentaba, también todavía no termina de resolver el tema de gas natural. En los próximos años hay que hacer las dos cosas. Fomentar, y esto sobre todo de la política pública, para que vengan los proyectos y se abarate la oportunidad de invertir en energías renovables, pero también, en paralelo, aprovechar la abundancia de gas natural en nuestra región. Entonces, como primera instancia de gas natural en los próximos 10 años, y segunda instancia la abundancia de recursos naturales que tenemos en nuestros países, que no tiene Europa, es una oportunidad enorme para aprovechar en el corto y en el largo plazo. Y por qué no pensar en una Latinoamérica siendo un actor regional en esta geopolítica mundial, que claramente la energía siempre va a ser un factor de geopolítica y de poderío, en el buen sentido. Entonces, y eso obviamente el primer beneficiado va a ser la propia región, que tanto requiere de dinero y tanto requiere de recursos para combatir el gran flagelo que es nuestra cuestión social y la pobreza y la indigencia que hay en nuestros países. Con lo cual, mirá, si no hay una oportunidad, lo dije antes, tenemos que hacer mucha tarea, y esto, la famosa política de largo plazo y las famosas políticas más allá de los partidos políticos, es lo que todavía tenemos que resolver en nuestros países. Pero la oportunidad, como dije antes, insisto, y la te explico un poco más, está en términos energéticos, y esto le impacta a nuestra industria de 100. Alejandro, nos parece muy interesante lo que vos planteás, y siempre pensamos, quizá muchos, la mayoría, en esa responsabilidad que hay de parte de los, en particular en Argentina, ¿no? Tantos cambios, cada vez que hay un cambio de gobierno, hay un cambio de políticas públicas. Ojalá que sean políticas de Estado definitivamente para aprovechar estas ocasiones históricas que se presentan. Pero te agradecemos mucho el tiempo que nos brindaste, y bueno, por supuesto que les deseamos lo mejor para el Acero Summit de noviembre.
Bueno, Darío, Gabriel, a ustedes el agradecimiento no es personal el agradecimiento, o también es personal, pero sobre todo desde el punto del sombrero mío del acero, como dije, los desafíos son mayúsculos. Trabajar en este sector en Latinoamérica es un desafío, es divertido, porque no hay un día igual al otro, pero también es desafiante, y esto de comunicar está casi al mismo nivel que hacer. Entonces, si ustedes no nos convocan y no nos dan estos espacios, nos quedaría muy rengo el trabajo. Así que es bueno que nos juntemos, y por eso yo estoy disponible cuando me levanten el teléfono. Estamos acá para profundizar sobre cualquiera de estos temas. El Congreso, insisto, vamos a hablar de todos estos temas que hablamos hoy, los mismos, pero con gente que sabe realmente, no como yo, gente que sabe de energía, gente que sabe de la geopolítica de Europa y de Latinoamérica, gente que sabe de estas tecnologías de hidrógeno, de captura de carbono, de energías renovables. Tenemos 2 empresas, la más grande del mundo, una enorme de Brasil. Entonces digo, vamos a ver si lo dejamos virtual en algún momento. Todavía no está decidido, pero si lo podemos conectar, ahí podrán, sin viajar, podrán verlo de sus casas. Y si no, les haremos un resumen y los vamos a invitar a que viene a San Pablo, que es un poquito más cerca. Sí, vamos a estar más cerca, por supuesto. Bueno, te mandamos un gran abrazo y saludos a toda la gente que trabaja contigo. Y desde ya que nosotros también estamos a disposición de ustedes. Gracias, Darío, Gabriel, un gusto, y nos vemos la próxima.